Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Amén, hermanos, siguiendo siempre con las experiencias del apóstol Pablo, creo de que al meditar sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo, encontramos verdades preciosas para nuestras vidas que nos van a ayudar a nosotros de alguna manera a poder tener esa vida que este hombre tenía. Y en el diario vivir, creo que es ahí en donde realmente nosotros experimentamos la vida del Señor. El estudio de la palabra es muy bueno, las alabanzas, todo eso ayuda en el crecimiento, hermanos. Pero cuando ya miramos a Pablo ya en acción, mandando cartas y explicando lo que él hacía, vemos realmente qué es lo que nosotros también debemos de hacer. O sea, vemos la vida de Pablo, que fue una vida inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos ser inspirados por este hombre para que nosotros también podamos caminar en esas mismas pisadas. El mismo Pablo decía, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Entonces Pablo ya nos dio una invitación a que nosotros lo imitemos a él. ¿Por qué? Porque él ha imitado a Cristo. Hay un coro que dice, Señor, hazme como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Y es muy precioso porque hay una responsabilidad de parte de los padres para que sigamos el ejemplo de estos hombres de Dios, para que nosotros podamos inspirar a las próximas generaciones. Entonces veamos algo precioso y quiero que me acompañen ahí a Romanos capítulo 15, versículo 24 al 27. Veamos el diario vivir de Pablo. Pablo le está escribiendo a los romanos y les dice, desde el 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Aquí Pablo, hermanos, nos está enseñando a nosotros una verdad, un principio que quisiera dejárselos en sus corazones, que les va a ayudar en su crecimiento espiritual. Pablo dice, no habiendo más campo en que trabajar. Pablo era un hombre, hermanos, en donde él aprovechaba a sembrar la palabra de Dios. Él relaciona campos con las iglesias que él levantaba. Él llegaba a una región y él no le llamaba la región de Tesalónica, por ejemplo. Pablo no lo miraba como una ciudad. Pablo lo miraba como un campo. Como un campo. Y es más, el mismo Jesús dice ahí, quiero que vayamos ahí en Juan capítulo 4, hermanos. Juan capítulo 4 y Juan capítulo 4, hermanos, y en el versículo 35. Jesús le está hablando a sus discípulos. Es el episodio donde ellos llegan a Samaria, llegan a un campo. Y Jesús llegó a ese campo a ministrar la palabra, a dejar una semilla preciosa. Y luego esa semilla creció y dio fruto maravilloso, porque ya en Hechos vemos a la iglesia de Samaria, una iglesia súper bendecida. Pero les dice ahí en Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces el mismo Señor veía las ciudades como campos. Y hermanos, cuando tú llegas a una familia, ahí hay un campo en donde tú puedes sembrar la semilla de la palabra de Dios. Cuando tú ves una vida, ese es un campo en donde tú puedes sembrar la palabra de Dios. Cuando tú vas a una ciudad, a una aldea, son campos. Por eso tú puedes decirle a tu pastor: pastor, envíeme a un campo. Quiero ir a sembrar a ese campo la palabra de Dios. Y qué precioso será, hermanos, aquel día para aquellos que de alguna manera están sembrando la palabra de Dios. Dice ahí Romanos en capítulo 10 y versículo desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies, y cuán hermosos los pies de Pablo. Fíjense, él dice, quiero ir a España. Pablo vivía en Jerusalén y llegó hasta España. Pablo vio a España como un campo. Es más, fue uno de los países de Europa que abrió las puertas al cristianismo. Y luego de Europa, ese cristianismo llegó a América, y llegó a Centroamérica, llegó a Guatemala, y llegó a Zacapa, y llegó a tu familia. Porque los pies de alguien que anunciaba, Pablo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, tú no te imaginas lo que puede hacer Dios en tu vida cuando te envía a un campo. Por eso, joven, hermano, involúcrate en el evangelismo, involúcrate en las actividades misioneras. Cuando vayas a una ciudad, no vas a una aldea, no, vas a un campo. Yo le doy gracias al Señor y bendigo a mi pastor, porque Él me ha enviado y me sigue enviando. Tenemos un campo en La Unión, tenemos un campo en Gualán, tenemos un campo en Puerto Barrios, tenemos un campo en el Jocotillo, en varios lugares. Por eso al finalizar este programa te das cuenta, esos lugares están ya con teléfonos identificados, porque son campos en donde hay muchas vidas que están recibiendo la semilla, la palabra de Dios, que está transformando familias, transformando corazones. Entonces Pablo dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, voy a buscar otros campos. Si no hay campos en estas regiones, entonces voy a buscar otros campos. Pero la palabra tiene que seguir siendo sembrada. ¿Y sabes qué es lo bonito de esta siembra? De esta siembra es que Dios tiene el control de esta siembra. Dice ahí en Primera de Corintios, dice, Primera de Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pues, ¿quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjense, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Pablo sembraba la palabra de Dios, pero esa palabra Dios la hacía crecer en los campos. ¿Quién es Pablo? Servidores. Sí, somos servidores por medio de los cuales muchas vidas han creído. Y yo oro y le pido al Señor que a través de estos programas que estamos lanzando la semilla, llegue a muchos campos, a muchas vidas.
a muchos hogares, a muchas aldeas, a muchos municipios, para que esa palabra no la haga crecer yo, sino que la haga crecer el Señor en tu corazón. Porque eso sí, Dios ha de hacer su obra, pero Él anda buscando sembradores, anda buscando gente que tire la semilla, y anda buscando a Pablos, anda buscando a Apolos. Y tú quizás esta noche el Señor te está hablando. Tú te puedes convertir en un Pablo, te puedes convertir en un Apolo, en alguien que siembra o en alguien que riega, pero ambos están trabajando en los campos y Dios le estará dando vida a esa semilla que ustedes están sembrando, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice Pablo, no teniendo más campo en estas regiones, pero espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Hermanos, si algo produce gozo, pero un gozo profundo en el ser, es cuando tú te dedicas a trabajar en los campos de Dios. Si tú te dedicas a trabajar en los campos de Dios, Dios va a darte un gozo, hermanos, increíble. Cuando nosotros servimos a los demás, Dios nos sirve a nosotros. Cuando nosotros compartimos nuestra vida con otros, Dios comparte su vida con nosotros. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Es la ley que se ve en estos campos. Cuando tú siembras, cosechas. Cuando tú siembras amor, recibes amor. Cuando tú siembras la palabra, cosechas la palabra. Y es lo que vamos a ver aquí, hermanos. Siembra, cosecha. Porque sigue diciendo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén, entre los santos que están ahí. Porque Acaya y Macedonia, dos ciudades, hicieron a bien algo, hicieron algo bueno. Ellos ministraron una ofrenda y la mandaron a Jerusalén. ¿Por qué la mandaron a Jerusalén? ¿Por qué mandaron esa ofrenda a Jerusalén? Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, a los que están en Jerusalén, a los cristianos, a los apóstoles, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Volvámoslo a leer, hermanos. Romanos 15, 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, o sea, nosotros a los que nos llegó el evangelio, hemos sido partícipes de los bienes espirituales, debemos también a ellos ministrarles los bienes materiales. O sea, el evangelio un día salió de Jerusalén y nosotros hoy podemos gozar de los bienes espirituales. Pablo les llama bienes espirituales. Y todos queremos bienes en esta vida. A veces los jóvenes se acercan con los padres y mira, ¿qué nos vas a dejar de bienes? Y está bien, los padres dejarle bienes a sus hijos. Casas, terrenos, alguna cuenta en el banco. Está bien, amén. Pero los bienes espirituales, tal vez nunca los habías oído. ¿Qué son los bienes espirituales? El hecho de haber recibido a Jesucristo en nuestra vida, el principal bien espiritual. La salvación viene de los judíos, dice Pablo. La salvación, el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia. La Biblia fue escrita por judíos. El Antiguo Testamento eran judíos, israelitas. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Nos dieron estos bienes. Este bien precioso, la Biblia, la cual fue preservada por tantos siglos. Y el diablo, el enemigo, quiso destruirla, quemarla.
y fue preservada por judíos fieles, quienes Dios utilizó para que la escribieran. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a vivir. Este es un bien eterno que hoy es nuestro. Y esos bienes, a través de esos viajes misioneros que Pablo hizo a esta ciudad, a aquella ciudad, o sea, Pablo iba dejando bienes espirituales. Cuando él llegaba a un campo, él dejaba un bien espiritual. Y hermano, cuando tú vas a un campo misionero, no te imaginas los bienes espirituales que tú vas a dejar en esa comunidad. Vas a ir a enseñarles a orar, vas a ir a enseñarles a leer la Biblia, vas a ir a enseñarles a orar, a ayunar, vas a ir a enseñarles bienes espirituales para que las familias tengan una riqueza en sus almas y en sus corazones. Les vas a ir a dejar la salvación por medio de Jesucristo. Esos son los bienes que Pablo dice que los gentiles nosotros recibimos por medio de esos viajes misioneros de gente que se entregó por completo a la obra. Y hoy nosotros queremos seguir esas pisadas. Cuando tu pastor te manda a predicar, estás siendo enviado a dejar bienes espirituales en las almas. Entonces, estos hombres eran conscientes de que habían recibido una bendición espiritual. Habían recibido algo eterno. Entonces dijeron, es justo, es bueno. Fíjense, es bueno, es bueno. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar los materiales. ¿Por qué? Porque había mucha pobreza en Jerusalén a causa de la persecución para ellos. Entonces había muchos pobres dentro del pueblo de Dios. Entonces ellos dijeron, hay necesidad. Fíjense qué tremendo esto. ¿Cómo es posible? Y eso no cabe en nuestra mente humana. Que ellos nos estén bendiciendo con cosas, nos están enriqueciendo con lo espiritual, pero no tienen lo material. Así es, hermanos. Hay pastores que han dejado de trabajar en lo secular, han dejado de trabajar y tenían buenos trabajos, pero ellos han buscado una riqueza espiritual y te la están ministrando todos los días a ti en la iglesia. Pero es un pastor que quizás por haber dejado de trabajar tiene muchas necesidades materiales. Entonces es justo, es bueno que si Él te ha dado lo espiritual, tú lo bendigas a Él con lo material. Y alguien dice, eso no es bíblico, no tiene nada que ver. Y empiezan a criticar a los pastores. Pero, hermanos, hay una familia que había gastado mucho dinero por su joven hijo, porque estaba en la droga. Mucho dinero. Y ahí sí no hay alegatos. Pueden gastar miles en un hospital, miles en medicina. Lo trajeron con un pastor, un hombre de Dios, que empezó a ver en ese joven un campo fértil y empezó a sembrarle la semilla de Dios, la palabra, empezó a sembrarla. Y ese joven empezó a ver frutos, empezó a convertirse en un campo estéril, en un hermoso jardín, con frutos preciosos. Sembró lo espiritual. Pero la madre un día dijo, ella sin tener tanto conocimiento de estas verdades, quiero bendecir a este pastor. Le regaló una moto nueva. Y todo el mundo criticando. Qué tristeza, porque no conocen la palabra de Dios. Que así como sembraste en ellos lo espiritual, es bueno, es justo sembrar lo material. Si tú consideras que tu pastor, tu guía espiritual ha bendecido tu vida con una riqueza espiritual que ha transformado tu hogar, ha transformado a tus hijos, es bueno, es justo poder bendecir a tu pastor con algo material
Sí, con algo material. Puedes bendecirlo con lo que tú deseas, una ofrenda especial, con tus diezmos, definitivamente, con las ofrendas, porque es justo y es bueno. Y así era como Pablo se movía, hermanos. Es más, quiero que vayamos ahí al libro de Filipenses, para que veamos que esta verdad es preciosa, hermanos. Ahí en el libro de Filipenses, ya para ir terminando este consejo, ahí en Filipenses, en capítulo 4 y versículo 12, fíjense, es Pablo hablándole a la gente de esos campos. Dice desde el versículo 10, para que tengamos el contexto completo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esta iglesia de Filipenses cuidaba a su líder, a su guía espiritual, aquel que les había ido a dejar bienes espirituales, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia era solícita, o sea, querían la oportunidad para ver cómo bendecían a Pablo. Estaban buscando la oportunidad para hacerlo. Miren qué devoción, qué iglesia más preciosa, más bendecida. Con razón eran bendecidos. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sí, los pastores, esos que nos enriquecen, padecen necesidad, mucha necesidad, como los santos en Jerusalén. Tenían mucha necesidad material, aunque sus espíritus estaban fortalecidos, a tal punto que si pasaban necesidades, amén, es parte de la riqueza espiritual, hermanos, que cuando pasemos por necesidades y adversidades, estemos fortalecidos. Es parte de lo que nos han enseñado las Escrituras y esos grandes hombres de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, miren, Filipenses, bien hicisteis, otra vez esa palabra, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, oigan, de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ustedes me enviaron para mis necesidades. Y Pablo estaba en Macedonia cuando recibía esas ofrendas de la iglesia de Filipos. Pablo había sembrado en Filipos los bienes espirituales, había llegado a bendecirlos con la palabra, había levantado una iglesia gloriosa, había liberado vidas, sanado corazones, restaurado hogares. Y en base a ese agradecimiento, esta iglesia envía para las necesidades materiales de Pablo. Y sigue diciendo: no es que busque dádivas, no es que busque su dinero, no es que busquemos su dinero, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque cuando tú siembras, tú estás haciendo una cuenta en los cielos que Dios te va a bendecir grandemente. Pablo dice: yo quiero que ustedes sobreabunden, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Un ministro de Dios, tengo abundancia. Que hoy un ministro hable de abundancia, lo tachan de hereje, lo tachan de no sé qué. Y Pablo dice aquí, el apóstol Pablo: tengo abundancia. Un hombre que enriquecía con bienes espirituales, hoy tiene abundancia. Sí ha pasado necesidades, sí ha pasado hambre, pero hoy tiene abundancia. Así es la vida, es la voluntad de Dios. Es cuestión de, como Pablo dice en el versículo 12, he aprendido a estar cualquiera que sea mi situación, para padecer necesidad como para
estar en abundancia. No importa, es la voluntad de Dios. Si tengo hambre, amén, gloria a Dios. Y si tengo abundancia, gloria a Dios, amén. Es Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Fíjense, lo que me enviasteis. Y Pablo lo mira como olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora sí, Filipos, oigan, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues va a suplirles. Todos agarramos estos versículos. Mi Dios va a suplirme conforme a sus riquezas en gloria. Sí, pero es para aquella iglesia que ha aprendido que cuando uno siembra en aquellas vidas las cosas materiales, por haber recibido las materiales, alguien dirá, o sea que las cosas espirituales tienen un precio y hay que pagarlas. Hermanos, hay que tener cuidado, ese balance es importante en la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Filipenses era una iglesia que vez tras vez enviaba para las necesidades de su líder. Aquel Pablo que había llegado a sembrar lo espiritual en ellos. Y ahora ellos de agradecimiento, agradecidos. Nadie les está obligando. Nadie les está poniendo una espada de corazón. Pablo dice, estaban ellos solícitos, esperando una oportunidad. Dice que Dios ama al dador alegre. Ama a aquel que voluntariamente, como en los días de David, dice que voluntariamente el pueblo llegaba, hasta que David dijo un día, ya no más traigan. David no estaba con una espada, era gente, eran corazones que habían entendido lo que realmente Dios había hecho en sus vidas. Por eso aquella mujer derramó aquel frasco de alabastro muy caro a los pies de Jesús, porque sabía lo que Jesús había hecho en su vida, liberándola de muchos demonios. Y Judas, el cristiano que sí anda en la iglesia para juzgar, dice, eso se hubiera dado a los pobres. Sí, fue Judas, el traidor, el que terminó suicidándose, el que dijo eso se hubiera dado a los pobres. Sí, es que eso que tiene el pastor se hubiera dado a los pobres. Son Judas, traidores, que están en las iglesias sin el conocimiento de Dios, que se levantan en contra de estas verdades. Pero tú debes entender la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria para aquellos que han aprendido a ministrar a los santos en sus necesidades. Hermanos, es una bendición poder sembrar las cosas espirituales en otras vidas. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya hablado a tu corazón.